El amanecer en Canaán se abría como un manto dorado sobre las montañas, y José, el hijo amado de Jacob, despertaba cada mañana con una mezcla de ilusión y curiosidad por el día que lo esperaba. Él no sabía exactamente por qué sentía que Dios le había dado un corazón diferente, un espíritu más sensible a los sueños y a los susurros del cielo. Mientras sus hermanos veían la vida como una rutina de trabajo en el campo, José veía propósito en cada detalle, un mensaje en cada sombra, señales en cada silencio. A veces, él intentaba ignorarlo, pero el llamado dentro de él era más fuerte que sus intentos por parecer normal. Su padre, Jacob, lo amaba profundamente, quizás más de lo que debería haber demostrado. Veía en José algo que los demás no tenían: en un corazón puro, una obediencia sincera, una luz interior difícil de explicar. Por eso le regaló aquella túnica de colores, un símbolo de honor que, sin saberlo, encendería el fuego de la envidia en el corazón de sus hermanos. Para José era solo un regalo, pero para ellos era una declaración pública de que él era el preferido, y no podían soportarlo. Pero incluso antes de la túnica, José ya cargaba con algo que lo hacía diferente en los sueños. Sueños que lo sacudían por dentro, que lo hacían despertar con el corazón acelerado. Sueños donde él se veía en una posición de honra, mientras los demás se inclinaban ante él. No era arrogancia lo que lo llevaba a compartirlos, era inocencia. Él no sabía que revelar un sueño a las personas equivocadas puede convertirlo en motivo de guerra espiritual. La primera vez que contó uno de sus sueños, sus hermanos lo miraron con desprecio. La segunda vez, con rabia. La tercera, con odio. Y aún así, José no dejaba de soñar. No entendía lo que Dios estaba marcando para su futuro, pero sabía que aquello no era normal. Su vida no sería como la del resto. Había algo en el que estaba siendo preparado para un propósito tan alto que todavía no tenía forma. Una mañana, Jacob lo llamó para enviarlo a buscar a sus hermanos, que pastoreaban lejos. José obedeció sin dudar, sin imaginar que ese viaje sería el punto de quiebre que cambiaría para siempre el curso de su historia. Mientras caminaba por el camino polvoriento, el sol golpeaba su espalda, y él pensaba en cómo sería el futuro que tanto imaginaba. Tal vez un futuro de bendición, tal vez de liderazgo. Nunca imaginó que antes de llegar a la cumbre tendría que pasar por lo más profundo del dolor. Cuando sus hermanos lo vieron venir desde lejos, lo reconocieron por la túnica. Ese pedazo de tela colorida se había convertido en un recordatorio constante de su frustración, de sus celos, de su ira. Y fue ahí donde nació el plan que cambiaría todo: deshacerse de él. No pensaron en las lágrimas de su padre, ni en el destino de José. Solo pensaron en su enojo acumulado. José llegó a ellos confiado, sonriendo, sin imaginar que la sonrisa sería borrada de golpe. Lo agarraron, lo tiraron, lo insultaron, lo despojaron de la túnica que tanto odiaban. A José no entendía. Gritaba, preguntaba qué había hecho. Buscaba respuestas entre miradas que no tenían compasión. Su corazón se quebró en ese instante. Sus manos temblaban, su voz se cortaba, su alma se apagaba. Y lo lanzaron al pozo. El silencio dentro del pozo era distinto a cualquier silencio que José hubiera sentido antes. Era un silencio que dolía, un silencio que lo obligaba a escuchar el eco de su propio miedo. El mundo arriba seguía, pero el suyo se había detenido. Dejó de ser José el amado para convertirse en José el olvidado. Aquel pozo no era solo un hueco en la tierra, era un hueco en su destino. Una pausa obligada, un vacío emocional tan grande que no sabía si sobreviviría a él. Ahí lo escuchó todo desde abajo: los pasos, las conversaciones, los acuerdos para venderlo. La traición más profunda no viene de desconocidos, sino de quienes te conocen bien. Y aún así lo vendieron, no por odio solamente, sino porque querían borrar su presencia. Para ellos, José era un problema. Para Dios, era una semilla. El viaje hacia Egipto fue una travesía amarga. José se preguntaba por qué Dios había permitido aquello. ¿Dónde estaban las promesas? ¿Dónde quedaban los sueños? ¿Eran acaso solo ilusiones? ¿Era su culpa tener un corazón sensible? ¿Era un error haber nacido diferente? Cada día que avanzaba,
El temor se mezclaba con la duda y la duda con la tristeza. Su corazón estaba destrozado, pero su espíritu aún se aferraba a una verdad que no entendía. Dios estaba con él, incluso dentro del dolor. Cuando llegó a Egipto, un país extraño, de idioma extraño y cultura distinta, se sintió más solo que nunca. Pero su historia no se detendría ahí. Dios tenía un plan que ni siquiera el dolor podía destruir. José fue llevado a la casa de Potifar, donde su habilidad, dedicación y el favor divino pronto lo hicieron destacar. Aunque su vida había sido arrancada de raíz, Dios comenzó a sembrar de nuevo. Era como si cada tarea que hacía, cada responsabilidad, cada pequeño acto de servicio, llevara la huella de un propósito mayor. Potifar lo notó, y pronto José se convirtió en administrador de toda la casa. Pero incluso en el progreso, el enemigo busca destruir. La esposa de Potifar puso los ojos en él, y al no conseguir lo que quería, lo acusó falsamente. José fue encarcelado por no pecar. Qué ironía tan dolorosa, han castigado no por fallar, sino por hacer lo correcto. Otro golpe, otra caída, otro pozo. La cárcel era un lugar frío, húmedo y oscuro. Una repetición del pozo de la traición, pero ahora en un nivel mayor. Era la prueba de si José confiaría en Dios, incluso sin ver esperanza. Pero aunque su cuerpo estaba preso, su espíritu no lo estaba. Dios seguía con él, y donde Dios está, su favor también llega. José comenzó a interpretar sueños en la prisión. Aquella habilidad que causó celos en su familia, ahora se convertía en la llave de su destino. Cada interpretación lo acercaba, sin que él lo supiera, al momento que cambiaría todo. Cuando el faraón soñó y nadie pudo interpretarlo. José fue llamado no por coincidencia, no por suerte, sino porque su proceso lo había preparado para un día exacto, una hora exacta, un momento perfecto. Y cuando interpretó el sueño del faraón, cuando habló con la sabiduría que solo Dios podía darle, el rey lo levantó. En un solo día, José pasó de prisionero a gobernador, de olvidado a honrado, de traicionado a exaltado, de esclavo a líder. Todo lo que vivió, cada lágrima en el pozo, cada noche de soledad en Egipto, cada injusticia, cada silencio, había sido parte del diseño divino para formarlo como el hombre que ahora salvaría una nación y su propia familia. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.